Buenas noches, feliz domingo, bienvenidos a Expedientes. Un acuerdo entre las partes, demandantes y demandados, puso punto final, desde una perspectiva eminentemente civil, a la guerra del gas, al conflicto de octubre del año 2003. ¿Cuáles son las claves para entender ese acuerdo desde una perspectiva eminentemente jurídica? ¿Fue un acuerdo justo? ¿Es correcto pagar para resarcir un daño, en este caso una vida? Claro, se trata de un proceso civil que no penal, y en esto la justicia de los Estados Unidos es absolutamente taxativa, como veremos a continuación. Entonces, el hecho de que se haya conseguido este resarcimiento, creo que de alguna forma a las familias especialmente que han sufrido en ese tiempo y a quienes hemos estado en ese tiempo viviendo de cerca esto, nos da una sensación de que se hizo justicia. A esta lectura estrictamente jurídica se agrega una lectura política. El tema del año 2003 lamentablemente no ha tenido un tratamiento en la sociedad boliviana, porque las sociedades tienen que cerrar etapas. No pueden las sociedades mantener heridas abiertas, como lo que estamos viendo en Chile nuevamente, con los 50 años del golpe. No, tenemos que cerrar heridas, porque hay que avanzar. Y me parece que en lo de octubre del 2003 deberíamos haberlo solucionado internamente. Y no se ha dado. No hemos tenido la capacidad de hacerlo. Y ahora una instancia judicial en Estados Unidos soluciona parcialmente el tema, pero el problema sigue vigente. Una situación impensable, ¿no? Dadas las condiciones de Bolivia, que no logra la justicia acercarse ni siquiera a un procesamiento y establecer la verdad histórica. Resulta que son otras instancias internacionales, en este caso norteamericanas, que logran una sentencia en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque sí hubo evidentemente masacre, pero además una figura muy particular, ¿no?, de lograr un entendimiento económico con las víctimas que cierra el caso y evita que las víctimas hagan acciones futuras. Se habla de un monto económico que va a ser monetizado a favor de las víctimas, y con esa acción se estaría cerrando aparentemente este capítulo, lo cual es algo, como te dije a un principio, impensable para la cultura política boliviana. Si bien el proceso contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ha sido demasiado largo y complicado, perdiéndose en apelaciones, postergaciones, alegatos de las partes, incluso una contrademanda, ni Goni ni su ministro de Defensa han asumido su responsabilidad por los hechos entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre, cuando el presidente huyó del país en medio de un estado de convulsión social. Las organizaciones sociales de El Alto y quienes defienden los derechos humanos advierten que no descansarán hasta que los culpables respondan penalmente ante la justicia boliviana. Es bien cierto que en el año 2019 Sánchez de Lozada presentó una contrademanda exigiendo un resarcimiento por gastos judiciales que fue aceptada por el juez Con en Florida. Hay una petición contra los demandantes, contra las familias, legalmente. Ellos pueden decir, preferimos que los abogados paguen, pero esta norma es muy clara. Solamente si gana, la persona que pierde, paga, ¿no? Entonces, no es un proceso contra nosotros. Segundo, no hemos perdido. Es interesante que están diciendo eso. Estamos en una apelación. Presentamos nuestros argumentos de apelación el día viernes. Entonces, nadie ha perdido en este punto. Y bueno, la victoria más importante hasta este momento es el jurado decidieron que son responsables. Justicia norteamericana en la cual habían depositado su confianza 9 de los ciudadanos bolivianos, familiares de las víctimas de los terribles hechos que se vivieron hace 15 años. En estos días estamos viviendo esos días, ¿no es cierto?, previos al 17 de octubre. El 17 de octubre se van a cumplir 15 años de la masacre del Alto. Lamentamos que la justicia norteamericana, pese a que haya habido un fallo favorable y una inclinación favorable de un jurado, finalmente el juez Con haya determinado una situación contraria. Es profundamente lamentable.
pero obviamente no procede entendemos que no procedería, y es vergonzoso que autoridades o exautoridades que están prófugas del país encima demanden una indemnización a abogados de muy buena voluntad, abogados muy altruistas, abogados que tienen una gran identificación con la justicia, que ha llevado adelante estos procesos. Posiblemente con el testimonio de algunas otras personas se hubiera obtenido un resultado diferente. Posiblemente ha habido personas que podían haber colaborado de mejor manera en este proceso, que no lo llevó el Estado, que lo llevaron personas particulares, pero bueno, lamentamos esa situación y esperemos, por supuesto, que no procede, porque sería realmente una situación absolutamente inadmisible. El 18 de julio, Gonzalo Sánchez de Losada, hasta ese momento ausente del escenario político, reapareció para proponer una nueva constitución. Lo hizo a través de una carta. Don Gonzalo Sánchez de Losada presentó la Constitución de Todos, un proyecto constitucional, pero tiene una introducción en todo esto que dice: este año 2023, con la gracia de Dios, habré cumplido 93 años de edad, 19 de ellos junto a mi familia en el exilio. Una larga y amarga travesía. La edad vino acompañada, como por suerte ocurre, con una mayor dosis de serenidad y espero que un poco más de sabiduría. El exilio, con la abrumadora nostalgia de la patria lejana. Durante los años de exilio he guardado silencio, siguiendo el principio de que solo se debe hablar si las palabras son mejores que el silencio. Tal vez este no sea el caso, pero creo sinceramente que ha llegado el momento de decir algunas cosas. Dice: el objetivo primordial del cambio que propongo es precisamente la defensa de la libertad y la democracia del asedio del autoritarismo, mediante mecanismos flexibles más acordes con la inestable realidad que el mundo nos presenta hoy. Seguramente la mayoría de los bolivianos coincide conmigo que es necesario hacer cambios en muchas cosas en Bolivia. Sin ninguna duda, aunque no comparto la idea de la Constitución, creo que sin duda alguna saber que una persona de 93 años todavía se preocupa por esto es la demostración de que este país necesita de manera urgente un cambio de timón. La propuesta de don Gonzalo Sánchez de Losada, para mi gusto, no es una propuesta moderna, aunque no deja de ser llamativo la figura del primer ministro, la figura de un presidente por 10 años, un primer ministro por algún tiempo, pero ¿saben qué? Se acaba el proceso de construir democracia que hemos logrado nosotros. Aquí el Parlamento elige al presidente, el presidente elige al primer ministro, lo eligen por 10 años, el otro lo elige por 1 año. Si no hay votación suficiente, bueno, eso lo vamos a conversar después. Vuelven a llamar a elecciones que gerontofóbicos, quiero decir. O sea, los que odian a los viejos no pueden admitir que alguien de 93 años sea capaz de escribir y de hacer las cosas que ha hecho. Al margen de estas consideraciones, el hombre fuerte al lado de Goni, Carlos Sánchez Berzaín, es un invitado frecuente en foros conservadores de los Estados Unidos. Este libro explica la historia y documenta la historia de sus 15 años, pero además hace algo de visión de presente y de futuro. Cómo salir de esta dictadura que, como muestra la tapa, tiene cautiva a la República de Bolivia, que ya no existe porque ha sido reemplazada por un Estado plurinacional, y la tiene cautiva por narcoestado, por corrupción, por exilio político, por persecución política, por ausencia de Estado de Derecho, por injusticias, por todo eso que representa cada uno de estos eslabones. Y ahí viene la propuesta. Y la propuesta es que los bolivianos necesitamos, como necesitan los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos, los pueblos que quieren salir de las dictaduras, necesitan un proyecto de unidad nacional para recuperar la democracia y después luchar o disputar el poder político.
A todo esto, y para entender hoy el contexto de la crisis de 2003 y el colapso del gonismo, es preciso repasar las páginas escritas en la historia de Octubre Negro. Descansar no es una opción, toma Tónico Inti 3 veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Ya sabemos el resultado de ese proceso. Sabemos cuáles fueron los pasos jurídicos en ese proceso. Pero ahora me gustaría que en retrospectiva pudiéramos revisar los pormenores que condujeron a octubre del año 2003. Gonzalo Sánchez de Losada tenía muy claro que el mercado de Estados Unidos, concretamente California, era fundamental para la exportación de gas natural boliviano. El problema es que este negocio pasaba por los puertos chilenos, pero la idea no fue suya, venía madurándose años antes. En el año 2001, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo boliviano, Jorge Quiroga. Hemos explicado los avances en consolidar el consorcio, lo que hemos hecho con Sempra, la carta de intenciones que se ha suscrito hace 2 días para comprar hasta 800 millones de pies cúbicos de gas para esa distribuidora de California, para Sempra, de gas boliviano, que debe ser trasladado a un puerto. Hay un proceso de licuefacción y los barcos traen el gas natural licuado hacia puertos y facilidades en México para después gasificarlo y llevarlo. Exportar gas por un puerto chileno fue el detonante de la protesta social en el Alto. Sin embargo, desde febrero de 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada daba signos de debilidad. El domingo 9 de febrero, el presidente anunciaba en un discurso televisado un proyecto de ley de reforma de la ley tributaria, estableciendo un impuesto al salario. Bolivianos y bolivianos, buenas noches. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2.140 bolivianos, es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. El rechazo a la medida del gobierno se tradujo en una reacción popular el 12 de febrero. A mediodía se sublevó el Grupo Especial de Seguridad, a pocos metros de Cancillería. Sin presencia de policía en las calles, se produjeron saqueos a comercios y asalto a instituciones estatales. El saldo, 36 personas fallecidas, la mayoría de estas con herida de bala. Al mismo tiempo que se fijaba el impuesto a los ingresos salariales de los trabajadores, tanto obreros como clase media profesional, ese mismo paquete de reformas impositivas beneficiaba a los poderosos. Yo trabajaba y apoyaba a bomberos de la policía como voluntario. Lamentablemente ese día recibí un impacto de una 7.62 de un francotirador que entró en el rostro por este lado y salió por la quijada. A mi esposo lo han matado el 12, casi a mediodía. Juntamente a él estaba la enfermera Ana Colquier y la
doctora Carla Espinosa. Donde ahí perdí un pulmón que es el lado izquierdo. Hemos ido a pedir ayuda, que era en entonces el presidente Gonzalo Sánchez. Nos ha negado, no nos daba. Mi esposa tenía que entrar a huelga de hambre. También voy a hablar de Carlos Mesa, también hemos venido a pedir ayuda, también nos han cerrado las puertas. La guerra del gas se tiene una indecisión política y se realiza una desproporcionalidad en el uso irracional de la fuerza con fuerzas combinadas, policía y fuerzas armadas. La forma de las decisiones políticas ese año eran antiizquierdistas, ¿no? Atentar al movimiento social organizado y defenestrar cualquier posición de hacerle frente a las fuerzas armadas que se presentaban en ese momento al gobierno. La causa de exportar, por ejemplo, gas hacia Chile fue el detonante para que ese gobierno salga expulsado en nuestro país, que lamentablemente ha acabado con víctimas fatales. Yo fui alcalde. Y en esa mi condición fui testigo de los hechos, ¿no? De sus causas, de su desarrollo y de su trágica conclusión, ¿no? Mira, lo que hubo ahí fue, en términos más globales, tal vez más generales, vivimos de manera obstinada de parte de los gobernantes la conclusión, el agotamiento de un ciclo estatal. Claro, el ciclo neoliberal que había tenido 20 años, un periodo más exitoso durante el primer gobierno de González Sánchez de Lozada, y este periodo ya de declive, ¿no? en la segunda gestión de Sánchez de Lozada. Diversos sectores sociales pedían la renuncia de Sánchez de Lozada, pero Goni decidió resistir. No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical. No es posible que se destruya lo que ha sido algo construido por el pueblo de Bolivia. Lo van a barrer para crear un nuevo autoritarismo, una nueva dictadura que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia. A partir de los episodios de febrero, las protestas sociales fueron una constante, generando inestabilidad política y social. La economía también se resintió y fue entonces cuando se recuperó la intención de exportar gas a Estados Unidos. Así, el 15 de septiembre se produjeron graves incidentes contra el gobierno en Guarizata, Sorata, El Alto y La Paz. Lo último que sabemos es que se está logrando atravesar la localidad de Guarizata y ya llegando a Chacachi para desde allá dirigirse a La Paz. Y nos mandó un sábado a ir a Guarizata a ver cómo sacaban a los rehenes de Sorata. Un 20 de septiembre del 2003, un mes antes de la famosa guerra del gas, había un montón de campesinos en Guarizata y ellos empezaron a gasificar para despejar el área y seguir entrando hacia Sorata. Llegaron hasta la plaza de Guarizata y de ahí empezaron a disparar del cerro de Guarizata. Ya saliendo, y el contingente militar saliendo de Guarizata como yendo al cerro para empezar a bajar hacia Sorata. Y empiezan de los cerros, del cerro del frente a disparar. Y empieza a caer un soldadito herido con una herida acá en la pierna, otro en el hombro. Y había pues un fuego cruzado. Los soldaditos que no sabían de dónde venía empiezan a disparar también sus fusiles, ¿no? Y era un fuego cruzado. Nosotros, entre comillas, era el único medio que estaba ahí. Teníamos una camioneta, teníamos a Jackie Montes, creo que era la periodista, un conductorio, y hacer las fotos. Los soldaditos se pertrecharon contra los adobes y cayó uno con una herida acá en el cuello, y ese rato hicieron una cortina de fuego que le llamaban ellos, dispararon todos al aire alrededor de la camioneta, lo subieron a la camioneta y lo llevaron al cuartel de Alchacachi. Ese muchacho murió en la camioneta. Creo que una de las claves es un profundo alejamiento, desacoplamiento de la clase política con la población, ¿no? Y una clase política además que no se supo adecuar a los tiempos que vivimos en ese momento, y algo que por supuesto forma parte de la cultura política boliviana, que es una sociedad civil fuertemente organizada, ¿no? Fuertemente organizada y estructurada, y además muy movilizada, muy politizada. De una vez parar esta criminalización de las personas, poner las cosas en su lugar correcto. Esto nunca hubiera podido ser llevado a un juicio penal en los Estados Unidos, nunca.
Entonces, no hay que seguir con esto. Llegó la hora de que paren este tipo de política, liberen a Janine Áñez, que también el señor Becar durante los conflictos de Sacaba y El Alto, ya estaba en el lugar de los hechos y estaba filmando para preparar el juicio de Janine Áñez. Ante una situación fuera de control, Gonzalo Sánchez de Losada decidió renunciar y abandonó el país. Sucedió el 17 de octubre de 2003. El 21 de octubre recibió a la prensa en Estados Unidos. Estoy en Washington porque yo todavía veo problemas muy delicados para Bolivia que no se han solucionado con mi renuncia, y es los problemas de desintegración nacional, de autoritarismo corporativista y sindical y de violencia fratricida. Bueno, yo pienso quedarme un tiempo en los Estados Unidos porque creo que ahorita yo y mi familia podríamos ser víctimas de atentados y eso es lo que me preocupa, porque lo que ha sucedido ahí ha sido una cosa muy relacionada, por un lado, al dirigente Evo Morales, que está vinculado al cultivo de la coca, a otro grupo que está muy presente en el lago, exterroristas, y puede ser que se logre tranquilidad, pero yo creo que estos grupos narcosindicalistas o anarcosindicalistas, corporativistas y terroristas, yo creo que no se van a quedar callados. Han visto que un presidente democráticamente elegido se lo pudo voltear, y temo que van a intentar con otro en tiempo. La noche del 17 de octubre, Carlos Mesa asumió la presidencia. El ciudadano Carlos de Mesa Ginsberg pudiera pasar frente a los santos evangelios para tomarle el juramento de rigor. Le ruego hacer la señal de la cruz. Participó hasta el último día de la salida del gobierno de Sánchez de Losada. Carlos Mesa estaba al tanto de lo que sucedía. Incluso el día que hubieron los muertos, él se reunió en la residencia con Gonzalo Sánchez de Losada y con la gente de la iglesia, porque bajó la gente de la iglesia, no me acuerdo ahorita quiénes, pero creo que fue el arzobispo, el Monseñor Juárez y algunos otros, y se reunieron de manera reservada con ellos, y estaba al tanto de las cosas. Sabía del decreto para bajar el combustible. Y me imagino que, como todos nosotros, tampoco Carlos Mesa pensó en ningún momento que iba a tener semejantes resultados la bajada del combustible. La presidencia de Carlos Mesa merecerá un capítulo aparte de expedientes, pero hoy es importante recordar el trasfondo de la guerra del gas. La lucha del gas del Alto ha sido el factor más importante. Después Evo, cuando era diputado, agarra parte de lo que es el 50%, que es 18 regalías, 32 IDH, que en realidad firma Ormando Vaca 10, pero ha sido una propuesta de Evo. Y bueno, tenía la concepción siempre Evo de que el gas sea para los bolivianos y que tengamos mayores ingresos. El hito para todo este proceso ha sido la guerra del gas, ¿no? Sin guerra del gas no hubieran habido muchas leyes que se dieron y posiblemente el proceso de nacionalización no se hubiera dado. Ahora, la ley contribuyó enormemente, la ley que la aprobó Vaca 10, pues creo que ha sido fundamental. El 18 de julio de 2004, el 75% de los bolivianos aprobó en un referéndum la derogación de la ley de hidrocarburos, la recuperación de los recursos en boca de pozo y la refundación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Es interesante hacer una precisión que explique por qué no promulgué la ley de hidrocarburos en mayo del año 2017, promulgación que hizo el presidente del Congreso entonces, el presidente del Senado, Ormando Vaca 10.
La razón política. Y yo estaba bajo fuerte presión por sectores radicales de las regiones, particularmente Santa Cruz, y bajo presión de los grupos radicales, el propio presidente Morales, Felipe Quispe, la Central Obrera Boliviana, la FEJUVE del Alto, que planteaban una nacionalización radical. Y la nacionalización radical no era un elemento que les hubiera satisfecho en el caso de haber yo promulgado esa ley. Los unos porque en su criterio la ley perjudicaba a las petroleras y ellos estaban defendiendo a las petroleras. Los otros porque querían una nacionalización pura y dura, que no la hizo el presidente Morales. Por razones políticas, cualquier cosa que yo hiciera, si vetaba la ley, me caía un sector, si promulgaba la ley, me caía otro sector, en un momento de extrema debilidad política y de falta de fuerza política para resistir el embate. La razón técnica. Habían criterios fundamentales que creo que son y parte del problema. No comparto la forma de distribución del IDH. Yo creo que el IDH es un concepto que debió ser complementario a las regalías y por lo tanto beneficiar proporcionalmente más a los departamentos no productores que a los departamentos productores. Pero como había una presión... HD_Bolivia. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. En algunos foros internacionales a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Losada, que está en los Estados Unidos, concretamente en Washington. En estos foros, el Zorro sostiene que lo que hubo en octubre de 2003 fue un golpe de Estado. Lo analizamos. La guerra del gas es un proceso disruptivo en la historia de la Bolivia del siglo XXI, capitalizado políticamente por los movimientos sociales. Primero, el tema del 17 de octubre del 2003 es un golpe de Estado puro y duro, porque además es un golpe de Estado preparado desde el momento mismo que el presidente Sánchez Losada jura su segundo mandato el 6 de agosto del 2002. Evo Morales y todos los grupos en ese momento auspiciados por el castrochavismo, ya por Chávez, por la gente de Cuba y por el dinero de Libia, empieza un proceso de desestabilización de la democracia que tiene varios episodios y que termina con el derrocamiento del 17 de octubre del 2003. El asunto es que este no es un tema solamente histórico, este es un tema por el cual Bolivia está hoy día sufriendo gravísimos efectos. El 17 de octubre del 2003 Bolivia era una república democrática que estaba fundada en la organización, en la base de la nación boliviana. Hoy día Bolivia tiene una diferencia sustancial con eso, porque a partir del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 se construye primero la destrucción de la nación boliviana, segundo se establece una dictadura. Hoy día Bolivia vive en dictadura, hay más de 180 presos políticos, más de 8.000 exiliados. Tercero, se establece un narcoestado. Hoy día Bolivia es un narcoestado porque autoridades de gobierno forman parte del entramado del narcotráfico. Cuarto, hoy día Bolivia es un país intervenido, ha perdido su riqueza del gas. El año 2003 Bolivia era la potencia más importante de producción de gas en el cono sur, entre otras cosas. Y en quinto lugar, hoy día Bolivia tiene la deuda externa más grande que jamás ha tenido en su historia. Hablando de los muertos, cada año aumentan los muertos. En agosto de 2011 se falló una sentencia para los jefes militares implicados en los hechos de octubre de 2003. Tribunal de Justicia en Sucre sentenció entre 3 a 15 años a algunos de los responsables por lo que sucedió en octubre de 2003. 5 militares y 2 exministros de Gonzalo Sánchez de Losada irán a la cárcel. Tal vez los ministros puedan salvarse porque sus condenas son de simplemente 3 años. El capitán de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, el general Roberto Claros, fue sentenciado a 15 años. Eric Reyes Villa y Adalberto Cuajara, que fueron ministros de aquella administración, fueron sentenciados a 3 años.
quedan fuera del país y sin condena todavía porque no pudieron ser procesados gracias a las leyes bolivianas: Gonzalo Sánchez de Lozada, que se encuentra en Estados Unidos; Carlos Sánchez Berzaín, que también está en Estados Unidos presidiendo una fundación de desarrollo democrático; Gierco Andrés Cucos del Carpio, que fue a Estados Unidos y falleció hace unos 2 o 3 meses; Guido Áñez Moscoso, también en Estados Unidos; Javier Torres Goitia, en Estados Unidos también; Hugo Carvajal Donoso, en España; Eric Reyes Villa, que es el que va detenido; Dante Pino, que abandonó el país y del cual todavía no se sabe dónde se encuentra; Jorge Torres Obleas, que consiguió la condición de refugiada en el Perú; Mirta Quevedo, refugiada en el Perú. El proceso duró 8 años para lograr la primera sentencia. ¿Qué duda cabe que la guerra del gas terminó con los gobiernos neoliberales e inició la era progresista indigenista de Evo Morales y el movimiento al socialismo? Para algunos, día de luto, pero también hay que decir la verdad, para algunos, aunque con muertos heridos, día de esperanza. Una liberación, no solamente de carácter social, no solamente de carácter económico, no solamente de carácter cultural, sino sobre todo para dignificarnos, hermanas y hermanos, liberarnos de esos patrones que imponían políticas económicas. Estos hechos no pueden volver a suceder en ninguna parte del mundo y no tienen que quedar en la impunidad. Tenemos que generar acciones que puedan conducirnos a que estos hechos, las personas responsables de atentar contra las vidas, puedan encontrar sanciones. La explosión es el punto de inflexión de la barbarie de una minoría que explotó, masacró y saqueó Bolivia. No hay palabras para describir estos hechos. Ahí están las pruebas, ustedes lo pueden ver, pero también tenemos que decir con firmeza que nunca más va a volver a suceder esto en Bolivia. Llegados a este punto y habida cuenta un resarcimiento civil, ¿es posible pensar en un proceso de extradición? No, esto no tiene ya posibilidades. En los Estados Unidos, los jueces han sacado todo tipo de acusación de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, porque eso no ha existido. ¿Corresponde al Estado boliviano seguir el proceso hasta el final? Es decir, seguir el proceso hasta que se consiga la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, no tengo mucha información sobre, porque es un proceso entre los gobiernos. Lo entiendo. Según la información que tengo, está en las manos de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno tiene que presionar, tiene que continuar. Según la información que tengo, han mandado varias cartas pidiendo información y el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido. Pero ojalá continúe este gobierno de Bolivia y presionamos, porque, como he dicho, Bolivia merece un juicio de responsabilidades contra los dos líderes. La extradición es un instituto de cooperación internacional para los procesos penales. Este era un proceso civil, entonces no corresponde extradición de ninguna naturaleza. Tenemos un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. Lamentablemente, las causas políticas han impedido que esta solicitud de extradición se dé lugar en el caso y en favor del país por una decisión de los Estados Unidos. Gonzalo Sánchez de Lozada tiene 93 años de edad y la verdad es poco probable un eventual regreso a Bolivia. No obstante, 69 muertos y 400 heridos pesan demasiado sobre la conciencia y la memoria histórica boliviana. En nuestro próximo segmento rendiremos homenaje a los trabajadores de la prensa que contaron la guerra del gas. Descansar no es una opción, toma Tónico Inti 3 veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias.
Han pasado 20 años y parece que fuera ayer. Quiero que lo comprueben conmigo a continuación en un reportaje realizado por un grupo de colegas camarógrafos, particularmente Marco Jiménez, que trabajó en su momento en PAT conmigo y lo hace ahora en F10. Todavía tengo pesadillas cuando recuerdo las vívidas imágenes de gente corriendo entre los gases, tosiendo, vomitando, en definitiva, escapando del infierno que un 12 de febrero de 2003 abrió sus entrañas en la misma Plaza Murillo, en las puertas del Palacio de Gobierno. Fue la media hora más larga de mi vida, por lo menos de mi vida profesional, corta pero intensa. Jamás olvidaré el tableteo de las ametralladoras, el zigzag de las balas, en busca de un cuerpo incauto donde alojarse. Cuando me di cuenta que los camarógrafos y periodistas que estaban detrás mío ya no estaban, me sentí solo y lo único que tuve que hacer es correr al frente. Me fui a ocultar al frente del Palacio. No tenemos un chaleco, una máscara, algo con que nos podamos cubrir. Siempre tenemos el temor de estar ahí en los conflictos y decir si algo nos pasa, nos llega una piedra, un balín. No pensé realmente que me iba a pasar algo a mí en mi persona. Más pensé en grabar, en hacer mi trabajo. Era un día cualquiera, agarras tu cámara y sales sin saber qué va a pasar, qué vas a grabar o qué te puede pasar a vos. O sea, sales a trabajar. Los acontecimientos se sucedieron casi de forma fortuita. Todo empezó con una broma estudiantil que terminó en batalla campal. ¿Quién iba a pensar que una tontería escolar fuese generar el principio del fin de un presidente? Un gas, otro gas, un disparo y otro, policías sublevados contra el Estado establecido, con o sin derecho. Se vivió de todo ese día, ¿no? Había miedo, había ansiedad. El trabajo que realizamos, tanto los fotógrafos como los camarógrafos, es sumamente difícil en esas condiciones. Los disparos no reconocían moros ni cristianos. Como en una mala película del oeste, era un tiroteo de todos contra todos. Claro que algunos recibieron en forma gratuita. En ese momento no sabes qué hacer, digamos, tienes miedo, temes por tu vida, que te pueda llegar una bala. En general no había condiciones de trabajo, pero había que hacer el trabajo, ¿no? No medimos las consecuencias, solo nos damos cuenta el momento en que vemos las imágenes que realmente podía habernos pasado algo. Estamos en riesgo, ¿no? Pero esa es nuestra profesión y prefiero mucho a veces pensar en mi vida. Pasar de un frente a otro frente, llegabas y el problema era que estabas bien, porque por ahí a veces disparan siempre de la cintura para abajo, entonces cualquier rato, ¿no? Pero llegabas al frente y estabas bien. Soldados acurrucados, policías embalantonados, civiles prestos a saquear lo que pudiera. Durante 48 horas no hubo Estado. Primero el Ministerio de Trabajo, luego la Vicepresidencia de la República. El pueblo está emputado.
El día 12 terminó con una ciudad de la paz entregada a los desmanes y se llegó al 13 en medio de una completa incertidumbre. Civiles y policías se miraban de reojo hasta que la fuerza del orden hizo su trabajo. Cientos de paseños asomaron la nariz tímidamente desde las ventanas de sus domicilios para advertir que había policía en las calles. Nada volvería a ser igual a partir de esos días de febrero. Luego llegaría octubre y con este mes la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. La policía, las Fuerzas Armadas, para conocer sus problemas y necesidades. Las imágenes de los camarógrafos bolivianos dieron la vuelta al mundo. Hay gente que aún después de aquel titánico esfuerzo considera que la prensa siempre mete las narices donde nadie la llama. Pero, ¿acaso hay otra forma de escribir la historia? ¿Cómo dar testimonio de la violencia sin sentirla, sudarla, respirarla, deglutirla? Por eso su labor ingrata y poco reconocida es hoy por hoy tan valiosa. Emocionante, ¿verdad? Dejamos de momento todo lo que pasó en el año 2003, octubre de 2003, 20 años en el tiempo. La próxima semana en Expedientes hablaremos de imperialismo, pero no del imperialismo yanqui, sino del imperialismo chino. Hasta ese entonces, feliz domingo. Este programa fue auspiciado por Recibe el impulso que necesitas 3 veces al día. Cuando descansar no es una opción, toma Tónico Inti. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible.